espacio Inmersiones Virtuales a Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad. El contexto muy general, nosotros hemos venido, como muchos de ustedes saben, realizando análisis desde la asociación de cuáles son los elementos centrales que están influyendo en el sector, y pues sabemos que hay unos hitos en la definición misional de las universidades inicialmente y luego de la educación superior propiamente dicha, que ya nos traen unas responsabilidades históricas que tienen que ver con nuestras funciones misionales, ¿no? Y que, como muchos de ustedes saben, fueron sumándose, ¿no? Fueron sumando y complejizando la definición misma de lo que era educación superior y de lo que era universidad. Luego los siglos XX y XXI comienzan a traer otras nuevas responsabilidades, estas comienzan a involucrarse en las instituciones, todo el tema de emprendimiento, innovación, el hacer parte protagónica de la economía o las economías del conocimiento, todo el tema de internacionalización, financiación, los rankings, este tema que nos involucra hoy, el de calidad, todos los temas de transferencia tecnológica. Algunos de estos lograron quedar involucrados en nuestra ley 30 del 92, otros no, otros, digamos, estamos asumiéndolos y sabemos que no hay, digamos, aún un marco que logre abarcar todas estas responsabilidades a las que estamos haciendo frente. Y además hay unas tendencias a las que pues efectivamente nos están invitando a cierta transformación. Todo el tema de la cuarta revolución industrial, la Agenda 2030, lo que se vino ahora con el riesgo del COVID, pero lo que todos nos han anunciado, que es, digamos, no es algo que va a pasar y se va a olvidar, sino que tenemos que entrar a una cultura de prevención y control del riesgo. Todos los temas fuertes de calidad cada vez pues mucho más, digamos, globalizada, las dificultades en financiación, los desafíos de la equidad y algunos retos que son muy propios de Colombia que seguimos manteniendo, como cómo articular el sistema educativo y cómo hacer una descentralización efectiva. Y el tema es que lo que hemos visto es que estas diferentes fases de educación superior se han sobrepuesto una sobre otra, no es que una se cierre para dar paso a una nueva responsabilidad, sino que son cada vez más responsabilidades crecientes a las que debemos hacer frente. Y esto se suma pues a desafíos inmediatos que tenemos en este momento de pandemia. Todos sabemos que estamos en un tema de matrículas e ingresos que nos está poniendo a reevaluar muchos temas, toda esta incorporación, en algunos casos paulatina y en otros casos fue digamos, muy fuerte en relación con lo virtual, toda la inteligencia artificial que nos está transformando no solo nuestras funciones misionales, sino la gestión y, bueno, otros elementos que hacen parte de nuestro quehacer. La demanda de mayor pertinencia y dinamismo de los programas, bueno, los cambios en el marco normativo, de lo que también hace parte este escenario, los cambios en relación con el aseguramiento de la calidad, toda la gestión y la dirección de las instituciones de educación superior están requiriendo nuevos enfoques y además, pues un desafío que tenemos es cómo le aportamos al país y a la sostenibilidad global, que sabemos que necesitamos una reconstrucción económica, que necesitamos mejorar nuestra ética del cuidado, del manejo del riesgo, todo el tema de la naturaleza, etcétera. Entonces, en este contexto muy global, se han generado diferentes estrategias de la asociación hasta donde está digamos, en nuestras manos ubicar. Y una de ellas empezó a tener, digamos que la primera, el germen de la propuesta nace en el Foro Internacional sobre el Aseguramiento de la Calidad del año pasado, en el que acompañamos al Ministerio de Educación, y nuestra propuesta específica fue que estos foros, digamos, no solo fueran expositivos, sino que hubieran un espacio de conversación entre las instituciones que participan y ojalá unos espacios de conversación que nos lleven a propuestas específicas para el sistema. Fue así como creamos los networking para el mejoramiento de la calidad en el sistema de educación superior. Desarrollamos en efecto 11 networking, cada uno con un tema específico, todos relacionados con calidad y liderados por aquellas instituciones que habían sido seleccionadas como experiencias o buenas prácticas en el año anterior, en el año 2019. Fue un escenario muy interesante, a pesar de que es la primera vez que se hacía virtual y a pesar de que digamos que hubo todo un proceso de incorporarse a los networking, que no en todos los casos se entendió muy bien o no todos pudieron acceder de la manera más fácil.
pero a pesar de ello tuvimos personas pues de todo el país, tuvimos personas que ocupaban cargos muy diversos y pues de diferentes tipos de instituciones, mayoritariamente universidades e instituciones universitarias, y de allí pues surgieron diferentes propuestas, cerca de 30 propuestas, pero fíjense que 15 de ellas, la mayoría, tenían que ver con intercambio de experiencias académicas y administrativas. El mensaje que nos dejó acá muy fuerte es, tenemos que seguir generando espacios en el que unas instituciones le cuenten a otras o entre sí cómo están abarcando estos procesos. Entonces, bueno, dimos un tiempo para que cada una de las iniciativas tuviera, digamos, su propio desarrollo. Luego, al cierre del año pasado, hicimos como una recuperación de lo que había pasado con los líderes de cada una de las iniciativas, y lo que dijimos fue, pues fueron muy interesantes, pero eran 30, se dispersaron los esfuerzos y el tema de la pandemia pues no nos permitió avanzar en todas como se quería. Entonces decidimos avanzar en 2 específicas que fueran nacionales y en las que estuviera, digamos, acompañando la asociación. Una de ellas fue la comunidad de aprendizaje, en la que algunos de ustedes o muchos de ustedes nos acompañaron, que también tuvimos nuestra primera sesión el pasado miércoles, y otra es esta, las inmersiones virtuales, en el que las instituciones que así lo quisieran, sin que hubiera, digamos, ninguna selección previa o de evaluación previa, sino las instituciones que de manera voluntaria y solidaria quieran presentar o su sistema completo o elementos específicos de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad pudieran conversar con otras que quisieran conocerlos. Entonces, lo que iniciamos hoy es una iniciativa que pues queremos continuar durante todo el año. Hemos privilegiado que sea los viernes y vamos a intentar que sea un horario pues que ojalá sean viernes en las mañanas, la mayoría. De todas maneras dependemos de las disponibilidades de las instituciones, pero ese ha sido por ahora el camino. Ya tenemos 12 universidades, instituciones que se ofrecieron a compartirnos sus experiencias. Lo que resta de enero, ya tenemos todas las del mes de febrero y todas las del mes de marzo. De abril tenemos 2 propuestas, pero como les digo, esto va a seguir abierto. Entonces, si algunos de ustedes o sus instituciones quieren también hacer parte y compartir esta experiencia, pues tenemos el resto del año, tenemos lo que resta de abril, mayo, junio, queremos que esto continúe todo el año. Y también lo que han hecho algunas instituciones es que nos han dicho, mire, tal vez no queremos mostrar todo nuestro sistema en una sola reunión, sino que les proponemos temas específicos y denos fechas distintas. Y eso también se puede hacer. Digamos, una institución dice, mire, yo quiero enfocarme en esto hoy y luego nos enfocaremos en otros aspectos. Así pues ocurrió justo con la universidad que nos acompaña hoy. Bueno, entonces, sin más, les agradecemos muchísimo a la Universidad de San Buenaventura por este espacio. Ellos nos van a hablar de sus prácticas y su experiencia en la armonización de ISO y de sus procesos de autoevaluación. Entonces, no queda más sino agradecerles. Recordamos que para cualquier información adicional, pues están aquí estos correos. Nosotros vamos a remitirles esta presentación y también copia de la presentación que realice la institución hoy. Valentina Castaño nos va a acompañar. Valentina, muchísimas gracias y te doy entonces ahora la palabra. Elizabeth, muchísimas gracias de antemano pues por este espacio de aprendizaje para todos nosotros, y a todos los asistentes pues gracias por sacar como el momento y el espacio para escucharnos. Como decía Elizabeth, vamos entonces a hacer una corta pues presentación y luego vamos a atender las preguntas que más podamos. En caso tal de que existan muchas preguntas, podemos responderlas vía correo electrónico, por escrito, hacemos un documento, digamos, donde abordemos las inquietudes más recurrentes para que, digamos, que podamos abordar como todas esas dudas. Voy entonces a presentar, pues, a compartir mi pantalla para que empecemos este proceso. ¿Ya me están viendo? Ya se está viendo la pantalla, Valentina, gracias. Muchas gracias.
Bueno, entonces un asunto de contexto importante es que la Universidad de San Buenaventura es una universidad multicampus que tiene varias sedes en el territorio pues, colombiano. Entonces estamos en la sede principal es Bogotá y tenemos presencia en Medellín, Cartagena y Cali. La experiencia que hoy les vamos a compartir es una experiencia, digamos, muy propia de Medellín, que luego se articulará con la otra experiencia que vamos a compartir, que es el sistema interno de aseguramiento de la calidad, que ya digamos que esta buena práctica de Medellín y las buenas prácticas de todas las seccionales de la Universidad de San Buenaventura se toman en un solo sistema interno de aseguramiento de la calidad para la universidad pues en Colombia. Pues aquí hay unos referentes, el acuerdo CESU 02 del 2020, donde se actualiza todo el modelo de acreditación, los lineamientos para acreditación institucional para el 2015, la norma ISO 9001 versión 2015. Digamos que esos son los principales referentes. Sabemos también pues que CESU ha sacado otros acuerdos pues que también vamos a ver aquí cómo se articulan a todo este proceso de armonización entre estos dos modelos o normas que tenemos en este momento vigentes. La Universidad de San Buenaventura empezó este proceso en el año 2009. Nosotros en principio apostamos a hacer todo el proceso de certificación con ISO y a implementar toda esta estructura que ISO nos proponía para la gestión de la calidad. Digamos que hay instituciones que hacen una apuesta diferente, ¿no es cierto? Empiezan primero por los procesos de acreditación. Bueno, nosotros digamos que lo primero que hicimos fue recurrir a ISO como una forma de organizarnos, de organizar nuestros procesos, de darle una lógica, una estructura, de generar unos espacios que nos permitiera avanzar en esos propósitos de calidad. Entonces, digamos, cuando empezamos pues como todo ese proceso, una de las orientaciones institucionales que tuvimos es, por favor, no queremos dos sistemas de calidad diferentes, que por aquí la autoevaluación y por aquí ISO, no. Revisen cómo se hace ahí un proceso, digamos, como de armonización o articulación. Y empezamos entonces la comprensión de esos modelos y de esos requisitos, de esos atributos para poder hacer ese proceso de armonización. ¿Qué nos encontramos entonces? Que hizo, digamos que va muy dirigido a responder una pregunta, ¿de qué requiere la institución para gestionar los procesos de calidad? Y la autoevaluación nos lleva más a una pregunta de cuáles son esos atributos de calidad en una institución de educación superior. Entonces, digamos que la autoevaluación nos está hablando desde la esencia. ISO es aplicable a cualquier tipo de organización. Nos da una estructura, una lógica para la gestión, una organización, una metodología para el seguimiento, la medición, para el mejoramiento, ¿sí? Y autoevaluación o todo el proceso de acreditación nos habla ya de la esencia, de qué esperamos como resultados en una institución de educación superior, de qué elementos justamente son los que debemos medir en una institución de educación superior y cuáles análisis debemos hacer para el mejoramiento en cierta ventana de tiempo, porque ustedes saben que la autoevaluación nos da, digamos, como un tiempo específico para que miremos cuáles son las tendencias y el mejoramiento en ese proceso. Lo que en ISO llamamos unos lineamientos para el liderazgo de la gestión, pues en autoevaluación digamos que lo ubicamos en lo que nosotros conocemos como el gobierno institucional. Esa es pues digamos como la primera comprensión que nosotros hacemos, entendiendo que no son dos sistemas que se contraponen, sino por el contrario, son dos sistemas que se complementan, ¿sí? Que ISO, digamos que da unos lineamientos generales aplicables a cualquier tipo de organización, pero ya los procesos de autoevaluación y de acreditación nos sitúan en lo que es necesario para una institución de educación superior. Compartimos entonces, aunque nosotros tengamos, al coger, digamos, como los lineamientos de ISO y de autoevaluación, hay
redacción de un concepto de calidad pues diferente, ¿sí? Es decir, cada uno tiene su propia redacción, encontramos elementos comunes en ese concepto de calidad. La comprensión de la calidad como un concepto único, integral, holístico, que no está dirigido a dividir la calidad académica de la calidad administrativa. Es decir, estamos entendiendo esto como un sistema en donde lo que pasa en un proceso, lo que pasa por allá en lo financiero, lo que pasa en la gestión del talento humano, tiene una repercusión en la docencia, en la investigación, en la proyección social. Y encontramos elementos comunes como que en ambas modelos establecemos un ideal. O sea, ¿qué es lo mejor en la gestión de este proceso? Tenemos también unos propósitos de excelencia. Hay también unos requisitos para cumplir. También hablamos de la coherencia, porque en ambos modelos estamos diciendo usted debe identificar qué tipo de organización es, plasmarlo, escribirlo y luego actuar conforme a eso. Nos habla también de la cultura del mejoramiento continuo, la cultura de la autoevaluación, la cultura de estar todo el tiempo, digamos que indagando la percepción del cliente. Entonces, digamos que desde el concepto vamos encontrando esos asuntos que son comunes a ambos modelos. ISO nos da entonces yo les decía a ustedes, empezamos con todo el tema de ISO porque ISO nos da una lógica para la gestión que digamos considerábamos muy importante. Pasar de esa gestión funcional a la gestión por procesos, pasar el cumplimiento de actividades al cumplimiento de objetivos, y eso en una lógica del ciclo PHBA que todos conocemos. En el P, que es la planeación, nos proponemos una ruta de trabajo, unos recursos físicos, financieros, tecnológicos, humanos y una finalidad, o sea, ¿para qué queremos este sistema de calidad? Luego en el hacer, ejecutamos esos procesos y ejecutamos esa ruta de trabajo propuesta, ejecutamos esos recursos, en fin. Luego en el verificar, hacemos un proceso de seguimiento y medición. ¿Y qué es lo que medimos? Si lo que hicimos efectivamente corresponde a lo planificado. Y en el actuar, pues tenemos todo el proceso de mejoramiento, las correcciones, las mejoras, los ajustes y los nuevos retos. ¿Por qué los nuevos retos? Porque digamos que allí es donde también se une todo el tema de calidad con el proceso de planeación institucional. Es decir, esos nuevos retos irán a los procesos de planeación, a esa ruta de trabajo y volveremos a empezar todo el ciclo. Esta es una lógica estándar que nos propone, digamos, ISO para la gestión de la calidad y que corresponde directamente a lo que, digamos, con el CNA hemos conversado y nos han, digamos, pues enseñado también en ese proceso de lo que ellos esperan la calidad. Cuando ellos dicen, nosotros esperamos que ustedes digan lo que hacen, es decir, planificación. Hagan lo que digan, es decir, ejecución. Mídanlo y mejórenlo. Entonces estamos hablando de la misma lógica de gestión de la calidad. Queremos ver entonces esta gestión de la calidad, pues traje dos ejemplos para que veamos cómo aterriza en nuestra realidad. Bueno, veámoslo entonces, digamos, para una acreditación institucional. ¿En dónde planeo yo todo el proceso institucional o esa ruta de trabajo institucional? En mi proyecto educativo institucional. En mi plan de desarrollo, allí digo cómo voy a conseguir esos objetivos a largo plazo. En mis políticas, en mis reglamentos. Y luego debo a eso ponerle un presupuesto, unos recursos, unas personas, una infraestructura que me permita ejecutar todo eso. En el hacer es el cumplimiento de esa ruta de trabajo y por eso todo el tiempo en nuestros procesos de acreditación nos estamos preguntando, ¿estamos cumpliendo con ese proyecto educativo institucional? Si lo estamos llevando a la realidad de nuestro hacer. En el proceso de autoevaluación, ¿cómo verificamos? A través de la autoevaluación medimos, ¿no es cierto? Decimos con tres tipos de indicadores
o de elementos de verificación claros, que son los documentos, las estadísticas y la percepción. Y luego vamos a un plan de mejoramiento. Igual pasa si vamos un poquito más al detalle y vamos al programa. ¿Dónde planifico yo mi programa académico? En mi proyecto educativo de programa, en mi plan de estudios, en mi plan de curso, en mi plan de evaluación de la asignatura, ¿sí? Defino allí un perfil de los profesores, a quiénes necesito, cómo, qué formación deben tener y obviamente debo tener un presupuesto. Y lo mismo, vamos al cumplimiento de esa ruta de trabajo, luego hacemos evaluación. ¿Cómo verificamos? En la autoevaluación, en la evaluación profesoral, en la evaluación de los estudiantes, en las pruebas Saber Pro, y luego vamos igual a la corrección, la mejora, los ajustes, que digamos ese es el ciclo que cumple cualquier programa académico, por ejemplo, en su vigencia del registro calificado. Entonces, como vemos, digamos que estamos claros en la lógica de cómo vamos a evaluar la calidad o a gestionar la calidad en la institución. Y ambas, digamos, modelos nos están hablando de una lógica completamente igual. Ahora vamos a la estructura. Sucede que la estructura ya ISO nos propone unos procesos como estructura y CNA nos propone unos factores. Entonces, en esos procesos, ISO nos propone que debemos establecer unos objetivos, actividades, procedimientos, que debemos definir cómo se relaciona un proceso con otro, que debemos definir cómo lo vamos a medir. Es decir, en ISO nosotros estamos proponiendo un paso a paso, cómo se lleva a cabo cada proceso dentro de la institución. Y en el CNA nos están proponiendo unos atributos o unos resultados a evaluar en esos procesos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo en esos procesos. Nosotros, pues, digamos, este es nuestro mapa de procesos. Esta es la estructura, entonces, que hemos definido para la gestión de la calidad. Cuando hablamos de mapa de procesos es porque el proceso para nosotros es la unidad de gestión, es decir, los que se van a encargar a gestionar todos esos atributos, todos esos resultados que se espera del CNA. Y vamos a ver que nosotros tenemos aquí en nuestros procesos unos procesos directivos, unos procesos de apoyo y unos procesos misionales. Ustedes van a encontrar que para la Universidad de San Buenaventura hay un proceso misional más, que es el bienestar institucional. Es decir, en nuestro proyecto educativo institucional nosotros tenemos definidos 4 procesos misionales. Y entonces los vamos a relacionar con cómo esos procesos institucionales deben cumplir, gestionar, medir, hacer seguimiento, mejorar esos atributos o factores que nos está proponiendo el CNA. Entonces, digamos que hicimos una relación 1 a 1 de cómo esos procesos se van a encargar de la gestión de esos resultados o de esos atributos de calidad que nos está pidiendo el CNA. Desde los procesos directivos, el direccionamiento estratégico se encarga de todo lo que tiene que ver con misión y proyecto institucional. Aquí pues hice digamos que el paralelo entre los factores definidos en los lineamientos 2015 para acreditación institucional y los que están definidos pues ya 2020 para acreditación institucional. ¿Qué miramos ahí? La identidad institucional, el gobierno institucional, la gestión, la transparencia. Allí están, digamos, como estos procesos que son del direccionamiento estratégico, se están encargados de esto. ¿Quién es en nuestra institución, en nuestro contexto, el direccionamiento estratégico? La alta dirección, es decir, el rector, los vicerrectores, el consejo académico o el consejo de gobierno, ¿sí? Luego vamos a otro proceso directivo que es aseguramiento de la calidad, que se encarga de hacer toda la gestión de esto que tiene que ver con la autoevaluación o el mejoramiento continuo de la autorregulación. Luego otro proceso directivo que es la gestión relacional, que tiene que ver directamente con la visibilidad nacional e internacional, y en el caso de nosotros, pues con todos los procesos comunicacionales que permiten una interacción o la definición de unas relaciones de la universidad con el medio. Y luego vamos a los misionales. Entonces, para no leerles uno a uno, pues aquí están, digamos, todos. Importante tomar como referente que nosotros tenemos entonces un proceso de docencia liderado por el vicerrector académico,
que se encarga de toda la gestión que tiene que ver con estudiantes, profesores y procesos académicos, ¿sí? Entonces, quiere decir que a este proceso, en cabeza de ese liderazgo, se le asignan todos aquellos indicadores, requisitos, atributos que se deben gestionar en ese proceso para ser coherentes con una institución de alta calidad según el Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, como les decía, lo que hicimos pues al incorporar todo el proceso de ISO fue darle esa estructura a través de procesos a la gestión de estos asuntos, que nos permitiera avanzar, digamos, decididamente en esos procesos de calidad. Aquí están pues todos los procesos, allí lo pueden ver. Esto nos lleva, o el proceso nos lleva a unos asuntos. Un enfoque sistémico de la gestión, como les decía ahora, la conciencia total de lo que todo lo académico está, digamos, en relación con lo administrativo y viceversa. Una articulación entre procesos y un liderazgo de los procesos que nos permite hacer seguimiento a cómo van esos procesos de calidad en cada uno de los procesos institucionales. Para nosotros entonces ha sido un complemento desde el principio visualizar desde ese año 2009 que obtuvimos la certificación ISO, visualizar estos dos procesos o estas dos normas, estos dos modelos como un complemento. No nos hemos visto nunca en la necesidad de decidir por uno. Ay, no, no somos capaces de gestionar dos modelos. No, decidámonos por uno. Tampoco nos hemos visto nunca en la necesidad de decidir si certificamos unos procesos o tenemos ISO en unos procesos y en otros no. No, pues digamos que como sistema entendemos que su aplicabilidad para todo el sistema. Como les decía, entonces en nuestro caso ISO nos dio organización, un liderazgo, una cultura de la medición, una cultura de la sistematización, de la evidencia, del plan de mejoramiento, que va a ser fundamental para emprender un proceso de acreditación, ¿no es cierto? O sea, digamos que de los asuntos más complejos en un proceso de acreditación es eso. No estamos acostumbrados a medirnos, a tener indicadores de gestión, o no estamos acostumbrados a un proceso de sistematización, de guardar la evidencia, de documentarla. Todo esto, entonces eso, digamos que en ese momento que la institución empezaba pues decididamente a incorporar estos procesos, nos dio la facilidad de tener esos procesos sistematizados, documentados, medidos, y fue muy fácil ya, pues digamos que extraerlos para ese proceso de acreditación institucional. Hemos encontrado lo que yo llamo mitos. Me he permitido darle pues como ese nombre en la gestión de la calidad y sobre todo con lo que tiene que ver con ISO. Cuando empezamos en el año 2006, con todo este proceso de documentar, levantar información, conocer cómo se hacía cada proceso dentro de la institución, nos empezamos a encontrar, por ejemplo, que si teníamos 6 facultades, cada facultad hacía por separado su procedimiento de generación de programas nuevos, por ejemplo. Cada una tenía un procedimiento diferente, ¿no es cierto? Entonces todo eso fue llamar a todos los equipos de los procesos, empezar a mirar cómo lo hacemos, cuál es la mejor práctica, y empezar, digamos, como a gestionar esos asuntos por proceso, una sola forma de generar programas nuevos en la institución para todas las facultades, una sola forma de hacer las prácticas, una sola forma de evaluar los estudiantes, en fin, digamos que empezamos a hacer esos acuerdos y nos encontramos mucha resistencia en su momento por parte de toda el área académica, donde nos decían, no, es que eso no aplica para una institución de educación superior, eso aplica solo para instituciones de producción.
No, es que aquí nosotros no pegamos suelas de zapatos ni hacemos galletas, no, eso no aplica para nosotros. Entonces allí empezamos a preguntarnos, bueno, y es que los procesos académicos no se gestionan en el sentido de no necesito planearlos, no necesito recursos, no necesito hacer seguimiento, no necesito saber si los estoy cumpliendo, ¿sí? Eh, Porque entendíamos, o la parte docente o la parte académica entendía que era que ISO iba a intervenir pues como en lo disciplinar, no, en eso no interviene ISO, ¿no es cierto? O sea, ISO, como les digo, nos da un proceso de organización. Entonces ese fue, digamos, el primer mito que tuvimos que entrar a desmontar, que no fue fácil y que duró muchos años, hasta que ya lo vimos como un asunto normal, ¿sí? Normal que nos ayuda para todo ese tema de la gestión académica. Otro mito, en el contexto de las IES, no, aquí no se llaman clientes, nosotros no tenemos clientes, son usuarios, ¿no es cierto? Porque digamos que hizo en sus antiguas versiones también de la norma hace mucha alusión al cliente. Bueno, entonces nos preguntábamos, bueno, denominémoslo como quieran, pero ese cliente o esas partes interesadas los entendemos como aquellos que tienen esa relación con la universidad, que esperan de la universidad o que le presentan a la universidad unas necesidades, unas expectativas y esperan que la universidad se las cubra. Entonces, bueno, ese es otro asunto que fuimos con el tiempo, se fue volviendo, digamos, del día a día de nuestro vocabulario dentro de la institución. En el contexto de las IES no hay productos. No, es que aquí no hay productos. Nosotros hacemos programas académicos, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a preguntarnos, venga, pero cuando usted hace un programa académico, cuando usted, por ejemplo, lo diseña por primera vez, usted lo diseña teniendo en cuenta unas necesidades del contexto, usted lo diseña haciendo unos pasos de evaluación y verificación que lo que está haciendo sí es pertinente, usted lo diseña y le hace, luego cuando lo pone en ejecución le hace seguimiento, lo evalúa. Ah, sí, bueno, entonces sí tenemos productos. Y eso aplica para los proyectos de investigación, para los proyectos de consultoría, para los proyectos de educación continua, etcétera. Digamos que todos pueden pasar por esa etapa de diseño, control, evaluación, aprobación, que es lo que ISO nos propone. Otra cosa, en el contexto de las IES solo se certifican los procesos administrativos, los misionales se acreditan. Entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, pero los procesos misionales no se planean, no se ejecutan, no se evalúan, no se mejoran. La acreditación en sí misma no evalúa que tengamos unos procesos administrativos eficientes para que lo misional funcione. Ah, sí, entonces sí, sí, efectivamente también podemos certificar o aplicar todo el tema de ISO a los procesos académicos. Otro mito, ISO es igual a formatos. Aquí nos van a venir a complicar la vida, a hacernos puros formatos, puros procedimientos y eso entonces nos va a denigrar la formación, la labor docente, nos vamos a estar más pendientes de llenar el formato que de dar la clase. No, no es cierto. Ese es un error que comúnmente cometemos cuando hacemos todo este proceso de, digamos, implementación de la norma ISO. Es un error común porque creemos que entre más procedimientos, instructivos, formatos tengamos, pues tenemos más calidad. Y no, digamos que al principio a nosotros nos pasó. Llegó un momento al principio cuando estábamos haciendo todo el proceso de implementación, que nos encontramos con que en el sistema de calidad teníamos 500 documentos. 500 documentos es una locura para gestionar. Entonces empezamos a definir unos criterios. O sea, ¿cuáles son los criterios para llevar a documentación, a procedimiento, a formato, algún asunto, actividad del proceso? Y dentro de esos criterios entonces definimos que todo aquello que tuviera un efecto directo en la acreditación institucional era susceptible de documentar, ¿no es cierto? Ejemplo,
Si nosotros vamos a hacer seguimiento y tiene una incidencia en la acreditación institucional, los proyectos de investigación, la producción investigativa, entonces era importante para nosotros tener esa documentación de cómo se lleva a cabo un proyecto, de cómo se le hace seguimiento, y encima de eso tendríamos que definir esos indicadores que nos dijeran si estamos incrementando o no nuestra producción investigativa, si estamos incrementando o no la calidad de los profesores, etc. Entonces, desaparecieron una cantidad de procedimientos que eran muy operativos para irnos, digamos que a esos asuntos que eran estratégicos. En la labor docente, por ejemplo, pues casi que en todas las universidades o las instituciones de educación superior, mínimamente el docente maneja 3 asuntos: el plan de curso, el plan de evaluación y el llamado a asistencia, ¿sí? Entonces, esos son los vitales para su labor en el aula, ¿ok? Entonces, esos 3 son los que vamos a documentar en nuestro sistema de calidad. Ahí entonces es efectivamente darle prioridad a la coherencia y darle, digamos que no cometer ese error de implementar ISO como si fuera un asunto aparte, con unos formatos allá extraños, con unos procedimientos extraños, con unos objetivos extraños, cuando realmente estamos hablando de lo que hace la institución en el día a día. Bueno, aquí traje unos, digamos que unos ejemplos. Aquí no está, pues sería muy eterno. No obstante, pues hemos hecho el ejercicio uno a uno de cómo los requisitos de ISO se aplican en la institución de educación superior y nos apoyan todo el proceso de acreditación. Entonces traje, digamos, como los principales. En lo referente a la organización. Sucede que ISO nos habla de un contexto de la organización. La institución evalúa su contexto. La institución está pendiente de qué está pasando en su medio. Evalúa su contexto interno, su contexto externo, ¿sí? Y deja documentación de hecho. Hemos encontrado, o digamos que personalmente, como uno tiene la posibilidad de conocer experiencias de otras instituciones, encontré, por ejemplo, una experiencia de una institución donde ese contexto estaban muy desesperados, pues porque ya llegaba la auditoría de ICONTEC. Entonces se sentaron, hicieron una matriz DOFA y dijeron, listo, ya este es el contexto de la institución. Y luego yo hice la pregunta, ¿ustedes no tienen plan de desarrollo? No, sí, claro que lo tenemos. Y para hacer el plan de desarrollo, ¿ustedes no evaluaron unas tendencias, esas que nos mostraba ahorita Elizabeth, allá al principio de su presentación? ¿No evaluaron unas tendencias locales, nacionales, internacionales? Sí, sí las evaluamos. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer aparte una matriz DOFA? Si ustedes en el ejercicio de diseñar su plan de desarrollo ya hicieron ese análisis, la cuestión es que lo tengamos documentado. Es falso que ISO nos dice que lo tenemos que tener en un formato, en un procedimiento, no, donde lo tenga documentado. Le quedó un documento, le quedó un libro, le quedó una matriz, ahí lo tiene documentado y esa es la evidencia para la auditoría. En el diseño de programas nuevos, todos, y para registro calificado y para acreditación, mínimamente nos preguntan, ¿usted hizo un estudio de mercado? ¿Usted hizo análisis del estado de la formación a nivel local, nacional e internacional? Ok, ahí estoy haciendo evaluación del contexto de la organización. En un proyecto de investigación, ¿usted hizo estado del arte? ¿Usted miró en el medio si hay investigaciones similares? ¿Usted hace vigilancia tecnológica? Sí. Bueno, entonces ahí tiene su análisis de contexto de la organización. Manual de calidad es otro asunto que la norma ISO nos dice, ustedes deben tener un manual de calidad. Entonces, ese manual de calidad, según la norma, es donde se especifica cómo se cumplen los criterios de calidad del sistema. Cuando hablamos de sistema, entiéndase institución. Entonces, nos hacíamos la pregunta, ¿en qué documento la institución de educación superior plantea su ideal de educación
identidad y cómo desarrolla sujeto social. ¿Sí? Ese es el manual de calidad, que para nosotros es ¿cuál? El proyecto educativo institucional. No tenemos otro manual de calidad. No tenemos que ir a construir un documento aparte que se llame manual de calidad y que diga el requisito 1 lo cumplo así, el 2 no. ¿Sí? Y eso tiene que ver con todo lo que en acreditación conocemos nosotros como el factor 1. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. Aquí cuando empezamos nuestro proceso nos pasó. Fuimos hasta el consejo académico, construimos unos objetivos de calidad donde decíamos que la satisfacción del cliente, que bueno, esos eran los objetivos de calidad. Y luego nos hicimos la pregunta, no, un momento, ¿en qué documento institucional reposan los objetivos que la institución tiene para alcanzar su misión y su visión? Ah, en el plan de desarrollo. Entonces, esos son nuestros objetivos de calidad. No tenemos que inventarnos uno aparte para el sistema. Partes interesadas. ISO nos dice, ¿ustedes saben quiénes son sus partes interesadas? ¿Sí? ¿Saben con quién son? Es que tiene relaciones. Usted les hace seguimiento. Usted mide sus procesos en relación con sus partes interesadas. Pues no son otras que esas que hemos abordado en nuestro proceso de autoevaluación, los estudiantes, los profesores, directivos, egresados, aliados estratégicos, empleadores y otros, donde decimos, sí, nosotros sí lo hacemos seguimiento, claro, y en el proceso de autoevaluación vamos y miramos cuántos profesores tenemos, qué esperan los profesores de la institución, cuáles son los procesos institucionales que van dirigidos al desarrollo de los profesores, a su mejoramiento, a subir en el escalafón, etc. En el liderazgo y compromiso, pues digamos que la norma ISO habla así de liderazgo y compromiso, donde dice debe existir ese estamento institucional donde se define la responsabilidad, el mejoramiento, los lineamientos, la rendición de cuentas, la disposición de los recursos para tener una institución de alta calidad o un sistema de alta calidad. Y pues es lo que nosotros conocemos como el gobierno institucional. Y también nos dice, y ahorita también Elizabeth hacía alusión a eso, en ese proceso de planeación y de sus objetivos de calidad, planifique los cambios, ¿sí? Y entonces ahí ella ponía un ejemplo de lo que nos ha pasado a nosotros en este proceso de la pandemia. Nosotros tuvimos que afrontar de una manera rápida una contingencia para nuestras instituciones y, por ejemplo, pasar de la presencialidad a la virtualidad. Eso es un cambio en el sistema. Claro, y todos tomamos la decisión, ¿no es cierto? Todas las instituciones dijeron, listo, vamos a tomar esta decisión y a generar unos mecanismos. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo planificó usted esa decisión? ¿En qué lugar se tomó esa decisión? ¿En dónde quedó documentada? ¿Cómo le hace seguimiento? Y entonces nosotros hemos establecido mecanismos de un comité de contingencia, un comité de apoyo a la pandemia, ¿sí? Y allí queda el registro que, como les digo, es falso que debamos tenerlo en un procedimiento, en un formato, no, quedan las actas, quedan los documentos, quedan las aprobaciones, donde damos cuenta de cómo hacemos esa planificación de los cambios. ¿Cómo aplican los requisitos ISO en lo referente al producto? Yo se los decía ahorita, digamos que ellos definen que para cualquier producto que se elabore dentro de la organización, se debe planificar el producto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Ese estudio del contexto para hacer el producto, cuáles son las entradas, es decir, qué debo tener yo como insumo para ese producto, ¿no es cierto? En lo disciplinar, en todo esto. Cuáles son las salidas que se espera entonces que se entrega un documento maestro, en el caso pues de los programas, por ejemplo, se entrega un documento maestro donde se definen todas esas condiciones de calidad. Se hace un control en el diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que es poco probable, y las instituciones lo hacemos, que un profesor haga un programa y ya se lleve al ministerio, no, hay un control en el diseño, el profesor o un equipo de profesores lo diseñan, luego eso va a un comité curricular, luego eso va a un consejo de facultad, o a un comité académico, o a un consejo de gobierno, y pasa, digamos, como esas instancias de aprobación, donde se está validando que ese diseño sí es pertinente. ¿Se controlan los cambios? Claro. Cada que nosotros queremos hacer una modificación de ese producto,
debemos anunciarlo al ministerio y debemos meternos a la plataforma ACES y decir estos son los cambios que queremos hacer, justificar por qué vamos a hacer esos cambios. Y luego debemos hacer el control de cuando ese diseño no sale bien, ¿no es cierto? O cuando en la prestación del servicio no sale bien. Entonces allí esto aplica para los procesos académicos, los programas para educación continua, como les decía, para investigación, para proyección social. La norma nos pide que cumplamos estas etapas en el diseño y planificación de un producto. Entonces nosotros lo que hacemos es, digamos, esas prácticas que tenemos en el control, en la planificación, en el control de cambios de los programas, en los proyectos de investigación, de los proyectos de proyección social, los llevamos, digamos, como evidencia de estos asuntos. En lo referente a las personas, pues ISO lo único que nos dice es garantice que las personas que tienen que ver directamente con la calidad del producto o servicio tengan las competencias. Que usted haga un proceso de selección y contratación acorde con esas competencias, ese perfil. Y que usted evalúe el desempeño de esas personas. Eso es lo único que nos dice. Ya nosotros nos vamos y definimos entonces cuál es la competencia que necesitamos para los profesores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde ya en acreditación nos dice esos atributos, esos de los que hablábamos al principio. Es que la competencia para nosotros es que sean profesores mínimo con título de maestría y doctorado. La competencia es que esos profesores tengan una experiencia en la docencia. La competencia es que esos profesores sean docentes investigadores. En fin, digamos que allá están ya los atributos definidos y son los que entonces tomamos para dar cumplimiento a esos requisitos de la norma. Ustedes van a encontrar cada que aquí documentación, trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en ISO sí nos van a mirar que todo este asunto esté documentado, ¿sí? Que si yo digo que el profesor X lo contraté bajo un perfil, bajo una convocatoria y un proceso de selección, y que yo puedo ir mirando, por ejemplo, en su hoja de vida, cómo pasó por la convocatoria, cómo se le definieron sus requisitos, cómo entregó toda la documentación, ¿sí? Esa es, digamos, como la trazabilidad. En lo referente a los recursos, pues en los recursos nos habla la norma de la infraestructura y las personas. Infraestructura, simplemente nos dice la infraestructura adecuada para la prestación del servicio. Infraestructura adecuada. Ya ahora entonces nos vamos a acreditación y nos hacemos el interrogante, ¿qué es adecuada? Adecuada es que existan los mecanismos para apoyo pues, a los procesos académicos, o la infraestructura para apoyo a los procesos académicos que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la biblioteca, tiene que ver con la conexión a Wi-Fi, tiene que ver con los sistemas de comunicación. ¿Sí? Digamos que ahí ya en la acreditación nos situamos en qué es adecuado para una institución de educación superior. Pero ISO solamente nos dice adecuada, ¿sí? Lo necesario para desarrollar mi objeto social, ¿sí? Eso es lo que vamos a evaluar. Y pues eso obviamente vuelve y queda aquí, que esté documentado y que sea posible hacer la trazabilidad. En lo referente al seguimiento y la medición, pues nosotros desde el principio definimos, sucede que la norma ISO habla mucho de la realimentación con el cliente, de la evaluación de la satisfacción del cliente, de hacer seguimiento a la opinión del cliente. Entonces, en principio, muchas instituciones nos desgastamos haciendo encuestas de satisfacción. Hacemos encuesta de satisfacción en la biblioteca, encuesta de satisfacción en investigación, encuesta de satisfacción, en fin. Nosotros definimos pues, que no nos íbamos a desgastar de esa manera. Entonces dijimos, en el proceso de autoevaluación, uno hace todo el tema de realimentación con el cliente. Más bien, a esa encuesta de autoevaluación, que ya viene, digamos, definida por esos atributos de la acreditación, le podemos incluir 2 o 3 preguntas más que nos den, digamos, esa visión
sobre lo que está pensando el usuario sobre esos procesos, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, un asunto, digamos, indicador de satisfacción se evalúa con la autoevaluación institucional y de programas. ¿Cómo hacemos más medición? Con indicadores. Tenemos un solo cuadro de mando integral, un solo cuadro donde están todos los indicadores para acreditación y otros que los procesos quieran medir adicional a esos para evaluar su gestión. ¿Cómo más evaluamos o seguimos los procesos? A través de la auditoría interna y externa, o a través de la evaluación externa en procesos de registro calificado, acreditación de programas y acreditación institucional. A través de los informes de gestión, ahí también se hace evaluación, porque en los informes de gestión debemos tomar los indicadores, debemos decir cuál fue el desempeño de los procesos, cómo nos fue y rendir cuentas sobre eso. Eso, entonces, esto todo es articulado, es decir, yo no tengo unos indicadores para ISO, otros para autoevaluación, un informe de gestión para ISO, otro para acreditación, no. Todo es el mismo informe que nos aplica, digamos, para todos esos procesos. Y cuando hablo, digamos, acreditación, pues también cuando tenemos lo más, tenemos también lo menos, quiere decir que también nos sirve para todos los procesos de registro calificado. Y en lo referente al mejoramiento, pues así como tenemos un solo cuadro de mando de indicadores, pues tenemos un solo plan de mejoramiento. Un plan de mejoramiento con varias entradas, es decir, hay un plan de mejoramiento institucional, que es, digamos, público y compartido por todas los líderes y personas de la institución, donde hay unas entradas al plan de mejoramiento. Entonces, una entrada es autoevaluación, otra entrada es auditoría, otra entrada es revisoría fiscal. ¿Sí? Esas entradas le van quedando a todos los procesos y van implementando sus acciones de mejora y desde planeación les hacemos seguimiento, ¿sí? Cómo van en el cumplimiento de esas acciones de mejoramiento y eso. Hay momentos en que el plan de mejora, por ejemplo, de programa, se convierte en un plan de mejora del proceso. Ejemplo, nosotros hacemos autoevaluación de programas, en promedio 15 programas al año. Por procedimiento tenemos definido que hacemos autoevaluación de programas de un programa cada 2 años. Y digamos que la muestra anual de los que le toca ese año es más o menos entre 12 o 15 programas. Al hacer la autoevaluación de todos los programas, luego hacemos entonces una revisión en comité académico. ¿Cuáles fueron los resultados? Y es posible que de 15, en 7 programas, en 8, encontremos un hallazgo, por ejemplo, de que el programa necesita ahondar en sus procesos de flexibilidad o que necesita estar más actualizado con las tendencias del medio. Entonces ya no le queda un plan de mejoramiento solamente a un programa o a 2 o 3, sino que ya le queda un plan de mejoramiento al proceso liderado. Eso se convierte entonces en un proyecto o en una meta de un proyecto del plan de desarrollo y eso ya está liderado por la vicerrectoría y ya no está liderado solamente por el director del programa. ¿Sí? Esa, digamos, es como llevar también cómo esas evaluaciones que hacemos en los programas nos van a nutrir los procesos institucionales. Y a eso le hacemos un seguimiento, una ejecución y definimos unos procesos de inversión también, que eso pues tiene que ser priorizado porque ninguna institución tiene pues para invertir en todos los planes de mejoramiento, sino que se mira de acuerdo, digamos, con los proyectos institucionales, estratégicos y eso, cómo se invierte en esos planes de mejoramiento. Aquí igual, que nos quede la documentación y la trazabilidad para eso. ¿Cuáles han sido entonces a grandes rasgos esos resultados que nos ha traído toda esta implementación de estos procesos de la manera como se las he estado contando? Esta práctica institucional nos ha servido como un referente corporativo para la definición del sistema interno de aseguramiento de la calidad de la Universidad San Buenaventura, Colombia. Pues tenemos certificados todos los procesos, tanto administrativos como académicos, desde el año 2009. Y las otras San Buenaventura van caminando en ese, digamos, en ese propósito.
Estamos acreditados institucionalmente y en esa modalidad multicampus desde el año 2016. La acreditación pues nos habla de ese desempeño de los procesos, es decir, hicimos un buen desempeño de los procesos y pudimos tener los resultados y atributos para acreditarlos. Esa cultura de la autoevaluación, de la medición, de la evidencia, pues se va consolidando cada vez más, y esa cultura de la sistematización. Digamos que por lo que sufrimos muchas de las instituciones es por la sistematización. Mucho todavía nos toca hacerlo manual, pues no tenemos sistemas de información muy robustos que nos lo permitan, pero así sea manual, así sea en un Excel, así sea en, digamos, otros mecanismos, pues ya tenemos una sistematización. Nosotros hoy, por ejemplo, podemos decir perfectamente que si nos preguntan en planeación por los indicadores de estudiantes, de profesores, de internacionalización desde el año 2012, desde el año digamos, podemos acceder fácilmente a esa información porque hemos venido en el tiempo registrándola, sistematizándola, guardándola, en fin, para poder apoyar todos esos procesos. Eso es pues como a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, como hemos hecho este proceso de armonización. Importante, los procesos de calidad, llámese acreditación, llámese ISO, llámese lo que sea, tienen una alta sensibilidad a los cambios internos y externos. Es decir, que por ejemplo un efecto como el de pandemia tiene efectos grandes, ¿no es cierto?, en nuestros sistemas de calidad. Definitivo, el compromiso de la alta dirección. Esto funciona igual para todo, para acreditación, para ISO, para todo. Digamos que todos los procesos se jalonan desde allá. Y el trabajo en equipo. Esto es pues como les decía, a grandes rasgos esta presentación. Muchísimas gracias, Valentina. Creo que hago eco de los comentarios. Ha sido una excelente presentación, muy clara y muy completa. Hemos llegado a las 11, habíamos dispuesto este espacio hasta las 11 de la mañana. Hay dos preguntas. Yo no sé, Valentina, ¿cómo estás de tiempo? Si de pronto podríamos extendernos un poco más para dar respuesta a estas dos preguntas. Sí, claro que sí. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a extendernos un poco. Yedi Alejandra Rodríguez te pregunta, ¿cuáles fueron los procesos que certificaron con la ISO? Y te voy a leer de una vez la otra pregunta que nos hace Carlos Maldonado. Son varias preguntas. Dice, ¿qué tanto tiempo les tomó ir venciendo las resistencias, sobre todo de la parte académica, para esta implementación? Y él te pregunta qué estrategias o incluso anécdotas, si quieres incluir sobre lo que se hizo, se utilizaron y podrías contarnos hoy para que utilizaste para lograr la articulación, para también desmentir estos mitos y vencer la resistencia, ¿no? En términos de liderazgo, de credibilidad, ¿cuáles crees que podrían ser como algunos tips que nos podrías dar? ¿Y cuáles dirías tú que es el momento en el que se encuentra actualmente la armonización en la institución y en esta misma línea como qué haría falta, ¿no? Esto por ahora serían las preguntas. Bueno, ok. Sobre los procesos certificados, todos. Nosotros certificamos todos los procesos misionales y los de apoyo que tienen que ver con gestión humana, recursos físicos, recursos financieros, internacionalización, el direccionamiento estratégico, aseguramiento de la calidad. Esos son nuestros procesos y los certificamos todos. Y digamos que me uno ahí a las siguientes preguntas. Digamos, una de las anécdotas fue una orientación de la alta dirección donde nos decían, no, solamente certifiquen lo que tiene que ver con proyección social para hacer las contrataciones y participar en los asuntos públicos y todo eso, en las convocatorias, en fin. Y nosotros que liderábamos el proceso hicimos una pregunta al consejo directivo y les dijimos, bueno, entonces nosotros tenemos unos procesos de calidad sí y otros no. No. Entonces, funcionemos como sistema, porque sucede que para llegar a esa convocatoria, a esa proyección social, pues hay que tener un talento humano alineado al asunto, hay que tener un direccionamiento alineado al asunto. Bueno, entonces, ese fue uno de los asuntos y tenemos todos nuestros procesos certificados. Para vencer esa resistencia, digamos que al principio, pues fue necesaria
y determinante el compromiso de la alta dirección. Es decir, el rector y los vicerrectores convencidos de que ese era el camino y que nos abrieron paso, digamos, a quienes estábamos coordinando el proceso e invitaron a toda la comunidad a ser parte del proceso. Anécdota, una vez todo el equipo de investigadores nos dejó solos en una reunión. Se negaron a escucharnos porque nos decían que no, que eso no aplicaba para la investigación, ¿no es cierto? Pero digamos que en principio, como les digo, el compromiso de la alta dirección. Ustedes saben que si el ejemplo viene desde arriba, ya empezamos a caminar. Y con el tiempo, que no fue poquito, estamos hablando de 4 o 5 años, con el tiempo se van bajando esas resistencias al empezar a ver los resultados, ¿no es cierto? Al empezar a ver que para un programa académico, hacer su proceso de acreditación de programa, era mucho más fácil porque ya traía sus indicadores medidos, porque ya tenía sus procedimientos documentados, porque ya tenía una lógica, digamos, de la evaluación, de la medición, del seguimiento, en fin. Entonces eso sí es, digamos que determinante. ¿Cuál era la otra? Esperen, yo por aquí. Bueno, ¿Ves en qué momento? Sí. ¿Qué se necesita para hacerlo? Es eso, digamos que el liderazgo, que eso efectivamente redunde en resultados y en cosas positivas, que los procesos y los líderes sientan que lo que están haciendo les sirve para algo. Entonces, volvemos al ejemplo del programa académico. A mí me sirve tener un procedimiento para generación de nuevos programas con unos controles, con unas evaluaciones, con unas aprobaciones, ¿sí? ¿Qué no me sirve? No me sirve tener un procedimiento para un asunto que yo no hago nunca o que no tiene nada que ver conmigo o que lo que me está generando es un reproceso, ¿sí? Entonces esa es como el quiz, llegar a esa conversación con ellos y súper necesario. Esto no debe ser impuesto. No es que en la oficina de planeación se definió cuáles son los procedimientos y cúmplalos, no. Esto se construye con ellos, toma mucho tiempo, pero se construye con los líderes, se construye con los decanos, se construye con los indicadores, con los investigadores, todo se construye con ellos porque ellos son los que están validando que eso es lo que necesitan para su proceso. Bueno, ese es pues como ya otras, podría pues como les digo ya escribírselas. Aquí les voy a escribir mi correo electrónico, que también me pueden hablar por allí. Y ya entonces sí le pediría a Elizabeth como la base de datos para enviarles pues como también las respuestas. Y esto que queda aquí en los comentarios, Elizabeth, si tú me los puedes copiar y enviar al correo, te lo agradezco. Claro que sí, Valentina. Bueno, no, muchísimas gracias. La mayoría de los comentarios son felicitaciones y agradecimientos por compartir esta información. Incluso una persona te hace una propuesta y es por qué no publican un manual o porque de alguna manera ustedes han logrado algo que muchas instituciones han querido o quieren hacer y que valdría la pena alguno de estos herramientas que, pues ya que ustedes tienen la experiencia, lo podrían aportar. Entonces ahí quedó alguien como con una propuesta ahí de cuña, pero y bueno, yo creo que sería también muy favorable para todas poder seguir ahondando en digamos, en estas conversaciones. También cuenta, por supuesto, con la asociación para lo que requieras en ese sentido. Bueno, entonces a todos ustedes y todas las personas que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias. Creo que Valentina Castaño ha hecho una apertura de lujo, entonces yo creo que esto nos da una muy buena energía para continuar con estas experiencias. Las y los esperamos el próximo viernes. Enviaremos a esta base de datos la información del horario y del enlace para la siguiente experiencia. De nuevo, también enviaremos allí el correo de nuevo de Valentina y también los correos de la asociación donde pueden comunicarnos sus inquietudes o sus sugerencias para este espacio.
No es más por ahora, Valentina, muchísimas gracias. Y A gracias a ustedes todos. muchas gracias. Un Que estén feliz muy bien. día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.